Un saludo fraternal a todos los santos en cualquier lugar donde se encuentren, esperando que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar en esta mañana o en esta tarde ya, es supremamente importante. Se trata de la sal y la luz. Cómo ser la sal y cómo ser la luz de la tierra en estos momentos cruciales que estamos viviendo. Para ello vamos a leer unas escrituras. Les pido que me acompañen en algunas escrituras allí en su casa, en Mateo capítulo 5, versos 13 al 14. Dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y echada afuera. Pero también el versículo 14 de Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, estos dos versículos están allí en la Biblia en el momento en que el Señor estaba entrenando a sus discípulos. Y son dos versos que tienen que ver más que todo con la iglesia, con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Allí está hablando de luz, que somos luz, pero la iglesia puede dar luz solo cuando está llena del Espíritu Santo y encendida para Dios. Yo le pido en su oración que usted ruegue que sea lleno del Espíritu Santo. El candelero en sí mismo no era capaz de producir luz sin el aceite y sin el fuego. Se necesita aceite, que es un tipo del Espíritu Santo, de acercarnos, de considerarlo, de buscarlo, aún buscar su bautismo. Y también el candelero no podía alumbrar si no se disponía de un fuego previo. Esto nos habla que necesitamos el bautismo. Como dice Lucas 3:16 al final, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es una invitación que en estos tiempos necesitamos profundamente buscar el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Bueno, pero continuemos, porque esta situación que estamos viviendo hoy nos llama a recobrar aún la familia. ¿Por qué? Los cristianos somos la sal de la tierra, pero también somos el único factor, mire bien, el único factor que hace que la tierra sea aceptable para Él. Imagínense eso. Usted y yo somos los factores que hacemos que la tierra sea aceptable para Él. Somos el único freno que retiene, oiga bien, retiene su juicio final y su ira sobre un mundo que rechaza a Cristo. Imagínense la importancia que el Señor le está dando a la iglesia como el freno. Usted se constituye también en ese freno. Cuando Dios castigó a Sodoma y a Gomorra con azufre y fuego, se encontró, escúcheme bien, que allí no había ni 10 personas justas, porque Abraham estaba intercediendo por Lot, pero allí se encontró que si había 10 personas justas, el Señor no castigaría a Sodoma, pero como lo castigó, quiere decir que ni siquiera 10 personas fueron halladas allí justas. Pero mire algo también: Abraham y Lot salieron hacia la tierra prometida, pero hubo un momento en que ellos tuvieron que apartarse. Pero Lot cometió un error, porque él fue acercando sus tiendas hacia Sodoma y no se dio cuenta que estaba perdiendo a su familia, el peligro que entrañaba. Y lógicamente el tiempo probó que él perdió su hogar, perdió su familia, se perdió su esposa, se perdieron sus yernos, etc. ¿Por qué? Porque no percibió que Abraham tenía la visión y que a él alejarse
de aquel que tenía la visión, su vida familiar estaba peligrando. De igual manera, hoy la familia peligra mucho que los hogares se desintegren. ¿Por qué? Porque aún los hijos se están introduciendo en un mundo peligroso y muchas veces se tiene el riesgo de perderlos y perder el hogar. ¿Por qué? Porque hay un distanciamiento del Señor, hay una desobediencia a su palabra y no hay un vivir ajustado al Evangelio, un vivir que realmente expresemos que somos luz, que somos sal para esta tierra. Entonces, nosotros, los matrimonios, usted con su pareja, con su familia, usted ha sido llamado para servir en pareja al Señor. Pero para servir en pareja al Señor se necesita una vida de altar, se necesita una vida consagrada al Señor, se necesita estar permanentemente en su presencia y se necesita estar introduciendo a los hijos los valores espirituales cada día. O sea, es un asunto de cuidar el hogar, cuidar la familia. Y creo que estos tiempos actuales nos llaman a recobrar la familia, nos llaman a cuidar a los hijos y a dedicarles el tiempo necesario. Sabemos que la sal preserva y da sabor a los alimentos, pero aún en el lugar donde Dios le ha colocado, usted debe ser una persona que da sabor. Aún usted puede ser como un granito de arena, pero aunque sea un granito de arena, usted debe darle sabor en sus relaciones con el vecino, en el barrio, en la universidad, en el trabajo. Debemos ser personas que nos interrelacionamos siempre dando sabor en nuestra conversación, en la manera como nos relacionamos con los demás. Las personas deben captar que las estamos rodeando de cuidados, las estamos rodeando de calor humano, les estamos ministrando Cristo, que sientan que los que están recibiendo son palabras de personas que tienen un buen testimonio y de personas que son comprensivos, misericordiosos y que saben ponerse en el zapato de los demás. Como iglesia y como sal de la tierra tenemos una gran responsabilidad. Jesús dio esa responsabilidad a la iglesia. Nosotros, Dios nos ha conferido el poder de aún alterar las circunstancias que se viven actualmente. La iglesia es la llamada a realmente realizar cambios estructurales aún a la sociedad, en los gobiernos, en la comunidad. Dios nos dio esa incumbencia, esa responsabilidad. Y si nosotros no hacemos eso, quiere decir entonces que la sal de nosotros está perdiendo el sabor. Este es un momento de recuperar el sabor de la sal. Es un momento de aprender a salar a las personas con gracia, con buen sabor en el hablar y en nuestras relaciones. Necesitamos a través de ese aspecto de ser luz, como dice allí, que somos como una ciudad puesta en el alto de un monte. O sea, es como si la iglesia está puesta en el alto de un monte y allí alumbra para toda la ciudad, alumbra para todas las personas, porque somos los únicos que podemos quitar la ignorancia que tienen miles de personas en cuanto al propósito de Dios. Entonces, qué poderosa sería la iglesia cuando ejerza toda su influencia y todo su poder sobre las comunidades, sobre los que nos rodean. Será un gran impacto. Eso será una influencia muy, muy poderosa. Si no hacemos eso, entonces estaremos como la sal que pierde su sabor. Y qué peligro, porque allí seríamos echados afuera, ¿verdad? Y el Señor no quiere eso. Es tiempo de restauración. A la iglesia se le ha encomendado y se le ha dado el poder para influir y cambiar la situación de este mundo. Mire lo que la iglesia aún puede cambiar el curso de los acontecimientos presentes. Se ha dicho en la palabra que la iglesia debe orar por los que están en eminencia. Pues hay que orar por los gobernadores, hay que orar por los alcaldes,
aún por los presidentes, no importa quiénes sean, pero la Biblia nos ordena que debemos orar por las personas que están en eminencia. Orando de esa manera, podemos interceder para que haya cambio a través de las personas que tienen la capacidad política, podemos hacer, de dar órdenes de cambio. Las órdenes de cambio vienen del Señor, pero el Señor actúa sobre las personas. Podemos orar para que haya influencia sobre nuestros ríos, para que haya bendición sobre las cosechas, para que haya un mantenimiento de los servicios públicos en este momento cruciales, como la luz, buen servicio del agua, el gas, para la predicación del Evangelio, para hacer la voluntad del Señor. Todo esto es importante. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que muchos personajes, en los momentos de crisis de sus naciones, oraron y ayunaron, y Dios cambió las circunstancias, Dios cambió todo el panorama. La iglesia está llamada a cambiar el panorama, a cambiar las circunstancias. La iglesia puede hacer historia y puede aún alterar la historia. Entonces, no vamos a cambiar el mundo si no usamos las armas. Dios nos ha dado unas armas, de tal manera que para cambiar al mundo debemos usar unas armas que Él nos ha dado. No son unas armas convencionales, no son satélites, no son cañones. Dios nos ha dado unas armas muy poderosas, porque dice: las armas de la milicia, de nuestra milicia, no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Así que en este momento necesitamos destruir muchas fortalezas que hay en la mente de muchos gobernantes y de muchas personas. Aún en nosotros pueden haber fortalezas que nos impiden un andar más limpio delante del Señor. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Bueno, la oración, el ayuno, la alabanza, la sangre, la palabra y el testimonio. Llamamos a toda la iglesia, a todos los santos, todos los que han sido redimidos con la sangre del Cordero, que forman la iglesia en cualquier lugar donde se encuentren, que ahondemos en estos tiempos más profundamente en la oración, en el verdadero ayuno, y estemos saturados de un ambiente de alabanza. Entonces, por motivos de tiempo, solo hablaremos brevemente del ayuno como arma de restauración masiva. Creemos que la situación actual amerita más que nunca una restauración masiva. Lo primero que nos lleva a ayunar, cuando vamos a ayunar, es tener una motivación correcta. Una motivación correcta. Si nosotros examinamos el capítulo 58 de Isaías, los primeros 4 versículos nos hablan de una motivación incorrecta. Y en esa motivación incorrecta Dios no responde y no hay ninguna bendición. Pero en los versículos del 6 al 12 encontramos la motivación correcta. Yo les invito a que en sus casas puedan leer estos versículos con mucha oración. ¿Cómo se siente usted? Dios le considera a usted importante. Dios le considera a usted vital. Dígale a su esposo, dígale a su esposa en este momento: tú eres vital, tú eres importante para Dios. Hijo mío, tú eres importante para Dios. Todos en la familia creyentes somos importantes y somos vitales, más ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotros podemos ver que hay una manera de que seamos sal, hay una manera de que seamos esa sal que dice la palabra, que seamos esa luz que dice la palabra. Pero ¿cómo? Ejercitando las armas que el Señor nos ha dado, volviéndonos más al Señor, estando más en su presencia, ofreciéndonos como sacrificio vivo, agradable y santo, que es nuestro verdadero servicio racional. Pero podemos también ver unos ejemplos de personajes que prácticamente influyeron para que sus países, sus circunstancias fueran escuchadas y cambiadas por el poder de Dios. Por ejemplo, Daniel era un joven, pero era un joven totalmente consagrado al Señor. Y esa consagración con el tiempo lo llevó a ser también un estudioso de las Escrituras. Tenemos que volver a ir a las Escrituras para tener contenido también de la voluntad del Señor. Por ejemplo, Daniel 9:9 nos dice lo siguiente, en el 9, del 2 al 4, que en el año primero de su reinado, yo, Daniel,
Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso duraba 70 años, esos 70 años ya estaban transcurriendo, pero Daniel no se quedó con los brazos cruzados, ya qué maravilloso, ya esto se están acabando los 70 años. No, él formó parte del asunto, él intervino, él sintió que él tenía que intervenir. Y por eso dice el otro versículo, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Es una hora de buscar profundamente al Señor en oración y ruego y ayuno. También podemos ver a Esdras. Esdras era un maestro, en ese momento ya tenían el permiso para salir hacia Jerusalén, pero tenían que atravesar por todo un territorio de maleantes, de malhechores, de ladrones, y el enemigo estaba acechando. ¿Qué hizo Esdras? Hizo lo que hay que hacer, aún como estamos hoy en día. Dice 8, 21, 23, dice, y publiqué ayuno. Necesitamos publicar ayuno. Todas las iglesias necesitamos publicar ayuno. Allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Es hora de ayunar y solicitar que el Señor nos abra camino para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestro departamento, para nuestra ciudad, para nuestro país. Porque tuve vergüenza de pedir, continuó diciendo él, al rey tropa. Él no le pidió al rey tropa, él se refugió en Dios como tenemos que hacerlo nosotros. Y el verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Tengan la seguridad que si vamos al ayuno de esa manera, el ayuno que Dios manda, y a una vida de consagración, Dios también nos va a hacer propicio a las necesidades que tenemos, y la iglesia va a desempeñar su papel preponderante que le toca como el Señor mandó. El versículo 31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Es hora que hagamos estas oraciones, es hora que ayunemos por estas cosas, para que la mano de Dios esté con nosotros y nos libre de manos del enemigo. Es responsabilidad suya, es responsabilidad mía como iglesia. Y observe que Nehemías también tuvo la misma actitud. Cuando él vio que los muros de Jerusalén habían sido puestos a fuego, gran tristeza le cayó y aún lloró, se dolió mucho. Nosotros tenemos que dolernos de ver la condición en que está el mundo. Debemos mirar esta situación y debemos tomar la misma actitud de Nehemías. Dice en el verso 4 del capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante el Dios de los cielos. Tenemos que ser conscientes, cada vez que oremos profundamente y ayunemos, estar conscientes que lo estamos haciendo delante del Dios de los cielos. Y para terminar, Joel 1.14 dice, proclamad ayuno. Él mandó 3 veces a proclamar ayuno. ¿Por qué? Porque venía un enemigo muy terrible que estaba invadiendo la tierra. ¿Y qué es lo que está hoy sucediendo? Hay unos enemigos y nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que ayunar y orar. Proclamar ayuno. Y dice, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, nuestro Dios, y clamad a Jehová. Es hora de clamar al Señor más intensamente. Eso es Joel 1.14. Y en el capítulo 2, verso 12, de nuevo dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es hora de que realmente hagamos una mayor conversión hacia el Señor, para que podamos tener su favor y su respuesta. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el versículo 15 dice,
tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Ahora, amado hermano, todo descansa y depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Tomar la responsabilidad, juntarnos como iglesias desde nuestras casas y cambiar el presente curso de las circunstancias. ¿Lo hará usted? Dios está esperando que usted y yo lo hagamos. Diga ahí a su esposo, nosotros aquí podemos ayudar a cambiar el curso de las circunstancias en ayuno y en oración. Entonces, debemos decretar ayuno y oración. Vamos a ayunar y vamos a orar para que Dios se glorifique. Orar por nuestros alcaldes, gobernadores. Como dije anteriormente, aún vamos a orar para que Dios tome el control de los ríos, tome el control de las cosechas, tome el control de nuestros servicios públicos de luz, agua, gas y especialmente que nos lleve con mucha compasión a predicar el Evangelio hacia los perdidos. Este ha sido el mensaje para usted, para mí. Espero que lo valoremos, que lo meditemos, que lo socialicemos y que sigamos disfrutando este mensaje. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.